Bueno, con mucho ánimo hoy vamos a empezar un nuevo libro. Vamos a empezar el Evangelio de Juan. Y hoy vamos a estudiar Evangelio de Juan desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 5. Entonces el título que le he dado a este mensaje es Jesús, el Verbo Eterno o la Palabra Eterna. Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Quiero empezar con una introducción, mis hermanos, para más o menos presentarles lo que vamos a estar mirando aquí esta mañana. ¿Podemos ver la imagen, por favor? Quiero que se imaginen por un momento este faro en la oscuridad. Imagínense que tú estás en el medio del mar durante la noche y solo ves oscuridad a tu alrededor y tienes las olas que están golpeando tu bote. Y en ese lugar tú sientes miedo e incertidumbre, pero de pronto ves un faro a lo lejos y la luz de ese faro atraviesa la oscuridad y te muestra un camino seguro. Y hermanos, en un mundo lleno de confusión y de peligros, Jesús es ese faro que nunca se apaga y que nos guía hacia la salvación. Vamos a estudiar hoy los primeros 5 versículos de Juan. Esto es un pasaje que nos lleva al corazón del mensaje de este Evangelio de Juan y nos muestra a Cristo como la luz y como la palabra de Dios. Quiero darles un poco de contexto. Vamos a tener hoy en este estudio más slides o más diapositivas de lo normal, porque sí hay varias cosas que les voy a enseñar que creo que va a ser más fácil para ustedes entenderlo y seguir conmigo si lo estamos mirando juntos. Entonces, empezando este nuevo libro, quiero darles un poco de contexto sobre el Evangelio de Juan. Pues, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Juan, correcto. Escrito por el apóstol Juan alrededor de los años 85 a 90. Acuérdense que Juan era uno de los discípulos, de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Y esto fue escrito décadas después de lo que llamamos los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a ver el próximo slide. Pues, ¿por qué razón Juan escribió de esta manera? Estas son preguntas que debemos hacernos antes de empezar a leer para entender el ángulo del autor bajo la inspiración del Espíritu Santo. Habían varios desafíos de la iglesia en ese tiempo. Pues en esa época la iglesia enfrentaba principalmente 2 grandes desafíos. Número 1, había una enseñanza que se llama el gnosticismo. El gnosticismo negaba la divinidad de Jesús y promovía un conocimiento secreto como salvación. Si alguna vez ustedes han ido a una iglesia donde les han dicho, yo sé que ustedes han aprendido esto, pero tienen que aprender esto y es algo secreto, eso siempre es la marca de una herejía o de un culto. La Biblia es muy clara y la Biblia es fácil de entender porque el cristiano tiene el Espíritu Santo de Dios que mora en su interior. Ahorita vamos a ver un poco más sobre el gnosticismo porque no es algo que pasó solo en esos días, es algo que vemos aún hoy en muchos cultos. También teníamos el judaísmo ortodoxo, que sabemos que bajo esta enseñanza ellos rechazaban a Jesucristo como el Mesías. Entonces, otra vez, entendiendo eso, nos ayuda a entender el propósito de por qué Juan escribió de esta manera bajo la inspiración del Espíritu Santo. También lo que van a notar aquí, hermanos, es que Juan emplea un lenguaje profundo y simbólico para revelar la naturaleza divina de Jesús. Ese es el punto principal aquí, que Jesús es el Hijo de Dios. Y desde el versículo inicial, Juan capítulo 1, versículo 1, lo que enfatiza Juan es la eternidad de Cristo, el poder creador de Cristo y la unión de Cristo con su Padre. Se podría decir que si vamos a resumir estos 5 versículos, la idea principal aquí es que Jesús es el verbo o la palabra eterna y Jesús es la luz verdadera que trae vida a todo aquel que la recibe. Amén. Bueno, vamos a transicionar al estudio con ese trasfondo en mente. Vamos a aprender hoy cómo estos 5 versículos revelan la identidad de Jesús
y por qué esto, hermanos, es vital para nuestra fe y vital para nuestra vida cotidiana. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a mirar primero el versículo 1 y el versículo 2. Y si miran aquí, versículo 1 y versículo 2, algunas traducciones, quizás tú tienes una traducción que dice la palabra en vez del verbo. Pero ambas traducciones son correctas, basadas en la lengua original del texto bíblico. Voy a leerlo otra vez. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces vamos a ir verso a verso aquí. Noten primero, observen que dice en el principio era el Verbo. Y lo que pasa aquí es que esto nos recuerda a Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio de la creación. Y esto revela que Jesús existía antes de la creación. Cuando dice el Verbo era con Dios, hermanos, lo que eso significa es que el Verbo estaba con Dios. Y lo que eso revela es la íntima relación de Jesús con el Padre. Y eso también nos da a nosotros un vistazo a lo que llamamos la Trinidad. Y también dice, el Verbo era Dios. Entonces no solo estaba con Dios, sino que Jesús es completamente 100% Dios y no es un ser creado. Y cuando dice, Él era en el principio con Dios, parece que está repitiendo una y otra vez la misma cosa. Juan repite esto para afirmar que Jesús no fue creado, que Jesús siempre ha existido. Y yo sé que para la mayoría de ustedes que quizás se han criado en la iglesia evangélica, esto es algo normal y ustedes dicen, pues esto ya lo conozco, ya lo sé. Pero noten que hay muchos cultos y muchas sectas que no creen esto. Y si tú no tienes una interpretación y un entendimiento correcto de quién es Jesucristo, no puedes llegar a la salvación. Entonces esto es algo muy importante, hermanos. Pues, ¿por qué Juan usa aquí el verbo en vez de decirnos Jesús? Porque podría haber dicho Jesús. Pues tenemos que entender la audiencia a quien Juan estaba explicando, hablando con ellos. El verbo en griego es la palabra logos. Y eso es un concepto profundo en la filosofía griega y también en la teología judía. Entonces, si tú fueras griego y tú fueras a escuchar esta palabra, el verbo, ellos veían el verbo como la razón o el principio que gobierna todo el universo bajo su religión. Ahora, lo que Juan está haciendo aquí es que toma este concepto que ellos tienen, que es familiar, y dice, ese logos que ustedes conocen es una persona y su nombre es Jesús. Entonces, lo que está haciendo aquí Juan es que está confrontando las herejías antiguas, el arrianismo y el gnosticismo, y hay muchas modernas herejías que también niegan la divinidad de Cristo. Vamos a ver un momento dos escrituras de apoyo donde podemos ver la Trinidad en acción. Y la Trinidad en acción, hermanos, es el entendimiento que Jesús es Dios, pero Jesús es distinto del Padre. Miren lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30. Miren las palabras de Jesús. ¿Qué dice? Yo y el Padre somos uno. Las palabras de Jesús, yo y el Padre somos uno. Miren lo que dice el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Qué significa eso? La escritura es muy clara, que todo Dios habitaba en Jesucristo, en el cuerpo humano de Cristo.
Entonces vamos a hablar un momento sobre la Trinidad. Un teólogo dijo esto sobre la doctrina de la Trinidad. Si lo comprendes completamente, entonces no es Dios. Porque estamos hablando aquí de un misterio que sobrepasa nuestro entendimiento humano, hermanos. Y la Trinidad no es una contradicción, es un misterio revelado en la Escritura. Se podía explicar simplemente de esta manera. Nosotros decimos que Dios es uno en esencia, pero tres en persona. Entonces el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son el mismo Dios. Y ustedes entienden esto porque son estudiantes de la Escritura. Si lees la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos la evidencia página tras página que es un solo Dios, el que nosotros alabamos en esencia, pero este un solo Dios se manifiesta en tres personas distintas. Y es un misterio de fe. Es un misterio de fe que nosotros aceptamos por la revelación de la Escritura y por el testimonio de la iglesia a través de las generaciones. Quizás alguien está pensando esta mañana, pues bueno, ¿por qué es importante entender la Trinidad? Es importante por varias razones. Es importante entender que Dios nunca ha estado solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido en relación perfecta, desde siempre. ¿Y qué nos muestra esto? Pues nos muestra que Dios es amor y que Dios vive en comunión eterna. Hermanos, Dios no nos necesita a nosotros, pero Dios ha decidido tener una relación íntima con nosotros. Y cuando empezamos a entender esta doctrina de la Trinidad apropiadamente, nos ayuda a comprender que Dios se acerca a nosotros de diferentes maneras para cumplir sus propósitos divinos. Les doy una ilustración para poder más o menos darnos una idea de lo que es la Trinidad. Y tengo que decir esto, no hay ninguna analogía humana que puede describir perfectamente la naturaleza de Dios. Pero creo que esto nos puede ayudar a visualizar un poco mejor esta enseñanza. Entonces, imagínense por un momento un sol. El sol representa al Padre. La luz que ese sol emite representa a Jesús el Hijo. Jesús es la luz del mundo. El calor que tú y yo sentimos a través de ese sol representa al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llena y transforma nuestras vidas. Ahora, todas son partes de esa misma realidad del sol, pero los experimentamos de maneras diferentes. Y bueno, ¿por qué es importante creer que Jesús es Dios? Porque hoy en día otra vez hay muchas sectas modernas que niegan la divinidad de Jesús. Y algunos de nosotros aquí fuimos parte de estas sectas y por la gracia de Dios hemos podido salir de estas sectas. Y algunos de nosotros aquí tenemos familiares o amigos que aún están atrapadas en estas sectas. Hermanos, no basta, cuando uno conoce, el hermano está hablando sobre cómo vamos puerta a puerta, hablamos con la gente, compartimos el evangelio, les preguntamos ¿quién es Jesús? No es que la persona diga simplemente, sí, yo creo en Jesús, es lo que tú crees sobre Jesús que realmente importa. Porque yo sé ustedes, tanto como yo, muchas veces conocemos a gente en el trabajo, gente en la calle, que pueden afirmar que creen en Jesús. Pero la Biblia en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, nos advierte sobre otro Jesús y sobre otro evangelio. Un falso evangelio. Entonces, si el concepto de esa persona es incorrecto sobre Jesús, la fe de esa persona está basada en una mentira. Mateo 16, versículo 15 y 16. ¿Se acuerdan que Jesús le preguntó a su discípulo y dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces quiero que miremos un momento aquí. Les voy a dar 2 ejemplos de 2 sectas que niegan la divinidad de Jesús.
Vamos a mirar primero los mormones. ¿Qué creen los mormones? Los mormones creen que Jesús es un Dios separado del Padre, pero no es el Dios eterno. También creen que Jesús es el hijo literal de Elohim y una madre celestial. Y ellos enseñan que Jesús fue un hombre exaltado y que nosotros también podemos llegar a ser dioses. ¿Sí se acuerdan lo que pasó con la serpiente en el jardín de Edén? Que si comes esta fruta serás como Dios. Entonces sigue propagando el enemigo la misma mentira. Nosotros entendemos que esto contradice la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de Dios y la identidad de Cristo. Si tienen más preguntas sobre los mormones, hablen con nuestro hermano Elí, que salió de la religión mormón. Podemos ver el próximo slide. Pues, ¿cómo refutarlo con la Biblia? Pues la Biblia enseña que Jesús es Dios desde la eternidad. Miren lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Jesús no es un Dios creado, Jesús es Dios mismo desde la eternidad. Otra escritura, Isaías 43, versículo 10. No hay más de un verdadero Dios, de un solo Dios. Miren lo que dice aquí el Señor, Jehová. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pero la doctrina mormona enseña múltiples dioses. Pero la Biblia dice que solamente hay un Dios verdadero. ¿Podemos ver el próximo slide? Entonces, en conclusión sobre la religión mormón, Jesús no es un Dios menor, ni es un hombre exaltado. Jesús es el Dios eterno. No hay múltiples dioses, la Biblia enseña que hay un solo Dios. Y la enseñanza mormona contradice la revelación bíblica sobre Dios y sobre la salvación. Jesús es Dios desde la eternidad y no hay ningún otro como Él. Vamos a mirar el próximo, testigos de Jehová. Muchos tenemos seres queridos que son parte de la secta de testigos de Jehová. Y algunos de ustedes aquí han salido de la secta de testigos de Jehová. Pues esto es un resumen breve de lo que ellos creen. Y si tienen preguntas después, por favor, suban adelante. Jesús, ¿qué creen? Jesús no es Dios, sino un ser creado y el primero de la creación de Jehová. También creen que Jesús es Miguel el arcángel y que es un Dios, pero que no es el Dios todopoderoso. Y lo que pasa es que basan su doctrina, su enseñanza en una mala interpretación de Juan capítulo 1, versículo 1, en su tradición de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Y lo que hacen en su traducción es que cambian el texto a decir el verbo era un Dios. Pues ¿cómo refutarlo si ellos tienen una Biblia que dice algo diferente que nuestra Biblia? Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La refutación, hermanos, es que en el griego original no dice un Dios, sino dice Dios. Siempre vamos a ir a los textos o a los manuscritos bíblicos originales si queremos realmente entender qué es lo que decía el texto original. Y si alguna vez tú hablas o tienes un amigo o un familiar que es un testigo de Jehová y te dice que la traducción de ellos es la traducción más precisa, pídele un manuscrito. Pídele que te enseñen evidencia que respalda estos cambios y te aseguro que no vas a poder encontrar ninguno. Pues bueno, ¿de dónde viene la traducción de los testigos de Jehová? La traducción de los testigos de Jehová fue publicada por la organización Watchtower entre el año 1950 y 1961, sin un comité de traductores reconocidos. Lo que esto significa, hermanos, cuando se traduce la Biblia, hay muchas traducciones de la Biblia hoy en día. Y no todas esas traducciones son de confianza. Pero cuando se traduce la Biblia, hay una colaboración de personas de un amplio trasfondo de tradiciones. En otras palabras, personas de muchas tradiciones se unen, personas que son expertos en los idiomas de la Biblia original, y así es como traducen el lenguaje original a un lenguaje que podemos entender hoy.
Ahora, la traducción de los testigos de Jehová lo que hace es que cambia doctrinas claves e inserta palabras que no existen en los manuscritos originales. ¿Qué dice la Escritura? Que si le agregas o le quitas, tremendo problema con el Señor, ¿no? No existen manuscritos antiguos que respalden los cambios de la traducción TNM. Todos los manuscritos griegos antiguos, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino, todos confirman la traducción tradicional de los versículos, donde la traducción de ellos ha alterado el significado. Les doy otro ejemplo más, porque muchas veces ellos dicen, bueno, pues la Escritura dice que Jesús es el primogénito, que Jesús fue el primero creado por Dios. Pues, ¿qué significa primogénito? En Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice la Escritura, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y otra vez, ellos dicen que la palabra primogénito aquí significa que Cristo fue creado. Pero cuando tú estudias la palabra primogénito a lo largo de la Escritura, lo que vas a ver es que muchas veces esa palabra significa la posición de supremacía y no el primero en nacer. Les doy un ejemplo. Salmos capítulo 89, versículo 27. Miren lo que dice aquí sobre el rey David. Dios dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Pues sabemos que David no era el primogénito en su familia. David era el más joven, el último de los hijos de los hermanos bajo su padre. Pero David, Dios le dio este título por su autoridad. David era el rey supremo. Podemos ver el próximo slide. Jesús no es creado, Jesús es el creador. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Hablando sobre Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pues si Jesús creó todo, significa que Él no puede haber sido creado. Les estoy dando varios ejemplos, pero hay muchos ejemplos que afirman la divinidad de Cristo. Miren lo que dice Jehová en Hebreos capítulo 1, versículo 6. Dice sobre Cristo, adórenle todos los ángeles de Dios. Jehová le ordena a los ángeles que adoren a Jesús. Y si Jesús fuera solamente un ángel, esto sería idolatría. El próximo slide, por favor. Miren aquí, Jesús usa el título divino de Jehová. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Esto es Jehová. Jehová dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el título de Dios Padre, de Jehová. Miren lo que dice en Apocalipsis 22, versículo 13. Esto es las palabras de Jesús. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces Jesús está usando el mismo título que Jehová, alfa y omega, demostrando que Jesús es Dios. Bueno, en conclusión, Jesús no es un ser creado, Jesús es el Dios eterno. La traducción que ellos usan, hermanos, es una versión sesgada que distorsiona la verdad bíblica. No hay ningún manuscrito que apoya la traducción que ellos tienen. Todos los manuscritos antiguos confirman la deidad de Cristo. Y no basta solo decir yo creo en Jesús, es necesario creer en el Jesús bíblico. En conclusión, lo que tú crees sobre Jesús determina tu salvación. No es simplemente decir yo creo en Jesús. Es entender que tenemos que creer en el Jesús bíblico, que es el Dios encarnado, el Salvador del mundo. Y quizás tú dices, pues bueno, ¿cómo es que me puedo preparar? Porque hay tantas enseñanzas que no son correctas, que uno puede escuchar en la televisión
o entre la familia o los amigos, la mejor manera de responder a estas doctrinas falsas es conocer bien las Escrituras y estar firmemente plantados en la verdad. Entonces Jesús no es un profeta, no es simplemente un maestro. Jesús es el Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Sigamos versículo 3, Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces aquí estamos afirmando que Jesús es el creador. Dice, todas las cosas fueron hechas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe fue creado por Jesús, y dice, no existe algo que no haya sido creado por Jesús. En otras palabras, todo el universo existe por medio de Jesús. Quiero que piensen en eso un momento. Porque muchas veces podemos conocer a gente que cuando ellos piensan en Jesús, ellos piensan solamente en el Jesús nacido de la Virgen María. El Jesús encarnado que caminó en la tierra. Pero si nosotros hemos entendido lo que la Biblia enseña, la Biblia actualmente enseña que Jesucristo creó a la Virgen María. Y que después Jesucristo, el Creador, entró al mundo visible a través del vientre de María. Y es importante entender que María no es la madre de Dios en el sentido de haber creado la divinidad de Jesús. María es la madre de Jesús en su humanidad. Pero Jesucristo es el Creador y el Salvador de María. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Miren lo que dice la palabra sobre Jesús. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, la Escritura está repleta de ejemplos que demuestran que Cristo es el Hijo de Dios y que Cristo Jesús es igual en divinidad a Dios el Padre. Ahora, tenemos que decir que esto desafía la enseñanza que muchos de nosotros recibimos en la escuela, donde nos enseñan que toda la vida en el universo fue un accidente. ¿O quién ha oído la enseñanza que nosotros venimos de los monos? ¿Sí lo han oído? Bueno, algunos hermanos sí parecen venir de monos, pero eso es otro tema, hermanos. No ustedes. El punto, hermanos, es que no somos un accidente. Cada uno de nosotros somos una obra intencional de Dios. Miren lo que afirma la Escritura sobre tu vida y sobre mi vida. Efesios, me encanta lo que dice aquí, Efesios 2:10 sobre nosotros. Dice dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a mirar eso un momento. Somos hechura suya. La palabra hechura en griego es la palabra poema. La palabra original significa eres una obra maestra. Eres una obra de arte. Y quiero preguntarte esta mañana, quizás tú estás dudando de la manera en que Dios se siente sobre ti. Pero quiero dejar claramente que tú entiendas que Dios dice en su palabra que tú eres su obra maestra. Tú eres su obra de arte. También dice que fuimos creados en Cristo Jesús. En otras palabras, no solamente fuimos creados físicamente, pero si has recibido a Jesucristo, también hemos sido recreados, nacidos de nuevo espiritualmente en Cristo para una vida nueva. Y miren lo que dice también, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Qué significa eso? Hermanos, significa que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros con un propósito divino para vivir de manera que glorifique a su nombre. Y tendríamos que decirlo de esta manera. Si todo fue creado para Él, entonces nuestra vida solo tiene sentido en relación con Él. Y si Jesús te diseñó a ti,
Jesús conoce tu propósito, Jesús conoce tu destino y solamente en Cristo podemos hallar lo que hemos estado buscando toda nuestra vida. Solamente en Cristo. Y yo no sé dónde te encuentras esta mañana, pero yo entiendo lo que es buscar satisfacción, buscar propósito en las vanidades de este mundo. Y si quizás tú has entrado a esta iglesia por primera vez o no has entendido que Dios te ha creado con un propósito divino, quiero exhortarte, hermano o hermana, esta mañana que no vas a encontrar nada en este mundo que te pueda satisfacer. Solamente una relación íntima caminando con tu Dios te va a traer la satisfacción, el gozo, la vida abundante que Dios nos ha prometido en la Biblia. Amén. Y también, si quizás tú estás aquí esta mañana y tú dirías, man, yo estoy pasando una crisis en mi vida o es crisis después de crisis en mi vida. Quiero animarte esta mañana que el Dios que creó el cielo y la tierra, ese Dios es de confianza. Ese Dios puede guiar tu vida esta mañana. Ese Dios puede traer restauración y sanación a tu vida. Ese Dios que alabamos aquí, Él conoce tus dolores. Él conoce tus aflicciones. Él entiende lo que tú estás pasando. Tú no estás solo esta mañana y ese Dios quiere arrimarse a ti. Les doy una ilustración práctica sobre este punto. Yo trabajo en mi obra secular, yo trabajo para Honda. Y muchas veces lo que pasa donde yo trabajo es un centro de llamadas. Y las personas nos llaman cuando tienen problemas con sus vehículos. Y muchas veces las personas dicen, oye, mi amigo intentó arreglar mi carro y ahora está peor. O noten, estos son ejemplos verdaderos. O vi un video en YouTube. Intenté arreglar mi carro yo mismo y ahora mi carro no prende. Y quieren que nosotros lo arreglemos, ¿verdad? Mira, si tú compraste un Honda, lo más lógico es llevarlo al fabricante porque él lo diseñó y él sabe exactamente cómo arreglarlo. Pero ¿cuántas veces en nuestra propia vida tratamos de arreglar las cosas por nuestras propias manos? ¿Cuántas veces vamos a fulano y a esta persona y a esa persona y ellos ni siquiera conocen a Dios y no nos están dando consejo bíblico? Si yo tengo problemas en mi vida y yo soy un hijo de Dios, primero debo acudir a mi Dios. Primero debo buscar la cara de mi Dios porque Dios es el que me creó y nadie más puede entender las profundidades de mi corazón. Nadie más va a entender las cosas que me traen gozo y las cosas que me traen aflicción. Pero si voy a buscar consejo de otros seres humanos, que sean personas que me van a dar a mí consejo bíblico. Que sean personas que están enraizadas en la palabra de Dios, que siempre me puedan decir, mira hermano, esto es lo que dice la Escritura. Y esto es lo que yo te aconsejo bajo en mi experiencia, pero siempre basado en la palabra de Dios. Amén. Versículo 4, Juan 1:4 dice sobre Cristo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Pues, ¿qué significa eso? En Él estaba la vida. Jesús no solo da vida, Jesús es la vida. Y cuando dice la vida era la luz de los hombres, hermanos, significa que la vida de Jesús trae claridad y verdad a nuestro mundo. Amén. Y lo que vemos en Efesios, miren Efesios capítulo 2, versículo 1. Esta escritura todos la conocemos. Sin Cristo, las personas están espiritualmente muertas. Y esto es lo que dice aquí, hablando a nosotros. En Él estaba la vida. No, esa no es. Efesios 2:1. Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida. Y lo que esto significa es que cuando venimos a Cristo, cuando venimos a la luz de Cristo, lo que la luz de Cristo hace en nuestras vidas es que expone la oscuridad del pecado en nuestra vida. La luz de Cristo expone la oscuridad del pecado en nuestra vida. Y esa luz es lo que nos guía a nuestro Padre. Eso es lo que nos restaura en relación con Dios. Juan Crisóstomo, el gran predicador de la iglesia antigua, dijo esto.
Donde está Cristo, brilla la luz. Donde está su luz, no hay espacio para la oscuridad. Quiero ilustrar esto también de una manera práctica. A mí me gustan las plantas, pero de verdad que siempre me va bien mal con las plantas que plantamos adentro del hogar, ¿verdad? Le echamos agua, le echamos fertilizante, tratamos de cuidarlas, pero parece que el calor, la aflicción del calor en la casa siempre las mata y sin la luz del sol siempre terminan marchitándose porque siempre se me olvida sacarla afuera a recibir el sol. Entonces se ven bien por varias semanas y de repente se muere la planta. Mi esposa siempre se enoja conmigo. Pero de la misma manera, hermanos, nosotros necesitamos, nuestra alma necesita la luz de Cristo. Sin esa luz de Cristo, si no estamos en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, alabando a Dios, permitiendo que la luz de la palabra de Dios nos enseñe esos lugares oscuros de nuestra vida, que la luz de Dios nos traiga el arrepentimiento, lo que pasa es que nuestra vida empieza a marchitarse. Es que empezamos a perder ese vigor y esa vida y esa abundancia espiritual que Cristo nos promete en su palabra. Solamente Cristo es la fuente que nos trae vida y esperanza. Vamos a mirar el versículo 5. Juan capítulo 1, versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, hablando sobre Cristo, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Noten aquí, estamos hablando de dos reinos diferentes. El reino de Dios, el reino de la luz, y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás y sus enemigos y sus demonios. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, significa que la oscuridad no puede extinguir la luz de Cristo. Cuando dice que las tinieblas no prevalecieron o no la vencieron, significa que el pecado y la muerte no tienen la última palabra ante el poder de Jesús. Y quiero animarte esta mañana. No importa cuánta oposición haya en tu vida esta mañana, quiero recordarte que Jesús ya venció. Miren lo que dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús le dice a sus discípulos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas o aflicciones, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Martín Lutero, el gran reformador, dijo esto: una sola palabra de Dios puede derribar 1000 montañas de mentiras. Quiero que piensen en eso un momento. Una sola palabra de Dios puede derribar 1000 montañas de mentiras. Lo que quiero hacer ahorita es que les voy a enseñar varios diapositivas. Quiero hacer algo muy práctico aquí en el cierre. Entendemos que cuando estamos hablando de la luz y la oscuridad, podemos hablar de la oscuridad en el mundo, la moralidad, lo que el enemigo está haciendo en el mundo. Pero quiero hacer esto muy práctico, hermanos. Quiero que acabar esta enseñanza con una aplicación muy práctica sobre la luz de Dios en tu vida y la oscuridad del enemigo que quiere sofocar la luz de Dios en tu vida. Pero ya hemos leído que la luz vence la oscuridad y que si nosotros caminamos en la luz, caminamos en victoria. Quiero recordarnos esta mañana que Dios es más grande que cualquier pecado con que tú estás luchando. Quiero recordarnos esta mañana que Dios es más grande que cualquier problema que estamos enfrentando. Y la Escritura afirma que la luz siempre es más fuerte que la oscuridad. Pero entendemos, hermanos, que el enemigo busca llenar tu mente de mentiras para que tú las creas. Y en ocasiones, si podemos ser sinceros esta mañana, esto nos ha pasado a todos. En ocasiones podemos sentirnos derrotados. En ocasiones en nuestra fe cristiana nos sentimos como que ya no tengo las fuerzas para seguir adelante. Pero quiero recordarnos esto hoy, que aunque pasemos por temporadas de aflicción, hermanos, la Escritura dice que nosotros no somos víctimas, somos victoriosos en Cristo Jesús.
Y la Escritura dice en 1 Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros, el que mora en ti y en mí, que el que está en el mundo. El enemigo no está dentro de ti, el Dios Todopoderoso mora adentro de ti. Hablemos un momento sobre la autoridad espiritual en Cristo. Ahora, el enemigo nuestro, Satanás y el reino de los demonios, no quieren que tú y yo entendamos la autoridad espiritual que tenemos en Cristo. Pues, ¿autoridad para qué? La Escritura dice en Colosenses 1:3 que tú y yo fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿ok? No le pertenecemos al enemigo, le pertenecemos a Dios. La Escritura dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, y no estoy mostrando la Escritura, dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Piensen en eso un momento. Tú y yo estamos ahora mismo sentados en lugares celestiales con Cristo. Lucas capítulo 10, versículo 19 y 20 nos enseña que Jesús te ha dado autoridad espiritual sobre el poder del enemigo. Ahora, muchos piensan, quiero tocar esto porque yo sé que cuando oyen eso, muchos piensan en la palabra autoridad y inmediatamente piensan en algunos de los extremos que hemos visto en la iglesia, en ciertas iglesias. Pero el hecho que ciertas iglesias han tomado esta doctrina al extremo no niega la doctrina sana bíblica sobre la autoridad que el creyente tiene a través de su unión con Jesucristo sobre el reino de las tinieblas en su vida cotidiana. Y hay que preservar ese balance bíblico. Y eso es lo que siempre buscamos hacer aquí en Calvary Chapel. Preservar el balance bíblico y en este caso entender la autoridad que Dios le da a cada creyente para pelear. Dios nos llama a pelear espiritualmente. Muchas veces lo que Dios requiere de nosotros es que peleemos. Pero obviamente no estamos hablando, hermanos, de una pelea física. Estamos hablando de una pelea espiritual. Pues ¿cómo es que peleamos espiritualmente? Principalmente con la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Escritura, es nuestra arma principal. Pues ¿cómo lo hacemos? Con oración. Y no es solamente hablando humildemente y sinceramente con Dios. Es declarando la verdad de Dios, lo que está escrito en la palabra sobre nuestras vidas. Y quiero decirte esta mañana que si a ti te cuesta orar, si a ti te cuesta leer la Biblia, si a ti te cuesta adorar, es muy probable que eso es una señal que el enemigo está atacando tu vida. Y la Escritura dice que tú y yo debemos resistir al reino de las tinieblas. El enemigo de Dios y el enemigo del pueblo de Dios solamente tiene poder sobre los creyentes a través del engaño. Pero cuando tú y yo reconocemos sus estrategias, podemos resistirlo y vencerlo. Eso es lo que dice en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Pues ¿cómo rompemos el poder de la oscuridad sobre nuestra vida? El enemigo, la Escritura dice que el enemigo viene ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Y el enemigo es muy astuto, es engañador y mentiroso. Y se podría decir, hermanos, que la mayoría de la batalla espiritual que tú y yo tenemos toma lugar en nuestra mente. Toma lugar en nuestra mente. La batalla espiritual que tú tienes desde el momento que te despiertas por la mañana hasta el momento que cierras los ojos y muchas veces aún en tus sueños es una batalla que toma lugar en nuestra mente. Y lo que pasa muchas veces es que nosotros podemos tratar diferentes soluciones. Quizás es esto lo que necesito, quizás es eso. Y buscamos diferentes cosas, pero no hemos encontrado alivio porque no hemos buscado a Dios. Y la única solución para vivir en esta victoria que Cristo nos da es caminar en la luz de Cristo, arrepentirse rápidamente cada vez que tú y yo cometamos algún pecado,
cada vez que tú y yo abramos una puerta y le demos acceso al enemigo a nuestra vida, tenemos que ser rápidos para venir al arrepentimiento. Tenemos que entender que el cristiano, el enemigo quiere derrotar tu fe. El enemigo quiere paralizarte en tu fe. El enemigo no quiere que tú ores, no quiere que tú alabes, no quiere que tú sirvas a Dios. Y el enemigo quiere llenar tu mente con tantas mentiras que tú vienes y te sientes oprimido, afligido. Yo no puedo hacer estas cosas. Yo no puedo hacer estas cosas, pero no te has dado cuenta que la batalla es en tu mente. Y quiero asegurarme, hermanos, que entiendan, yo hablo apasionadamente sobre esto porque yo entiendo esta batalla. Esto es algo que es muy cercano a mi corazón. Esta es mi experiencia cotidiana. Les estoy dando la escritura, pero les estoy afirmando que esta es mi vida regular día a día. Entonces, ¿qué tengo que hacer para vivir en victoria? Caminar en la luz de Cristo, ser rápido a arrepentirme y vestirme con la armadura de Dios. La armadura de Dios, que ya lo hemos tocado en detalle, acuérdense que la armadura de Dios, cada parte de la armadura es algo que podemos hacer a través de reconocer lo que significa en la oración, pero es algo también que nos ponemos a través de nuestra vida cotidiana. La manera en que yo manejo mi vida enseña, y las decisiones que yo tomo, enseña que yo tengo esta armadura puesta durante el día. Ahora, todos tenemos que llegar a un punto, quizás algunos de ustedes puedan entender muy bien lo que yo estoy diciendo y dicen, man, hermano, esto me aplica a mí. Quizás algunos de ustedes un poquito lo entienden, quizás algunos de ustedes no han experimentado esto a este nivel. Pero no importa dónde te encuentras hoy, quiero asegurarte que si tú estás caminando con Dios, el enemigo siempre va a venir a atacar la obra de Dios en tu vida. Y lo que Dios nos ha llamado a hacer como cristianos es pararnos firmes sobre la palabra de Dios y llegar a ese punto donde le decimos al reino de las tinieblas, ya no más, ya no más. La Escritura dice que tú eres un hijo de Dios. La Escritura dice que tú has sido lavado por la sangre de Cristo y aceptado en el amado. La Escritura dice que tú le perteneces a Cristo y no al mundo. La Escritura es la espada del Espíritu de Dios. Y el enemigo en nuestra vida no retrocede, quiero aclarar esto, porque tú estás orando fuerte o porque tú estás orando con emoción. Eso no es lo que causa que el enemigo se vaya de tu vida o de tu hogar. Lo que causa que el enemigo huya de nosotros es lo mismo que hizo Jesucristo en la tentación. Él huye cuando tú declaras con certeza y con convicción, esto es lo que dice la palabra de Dios. No voy a creer más estas mentiras que tú susurras en mis oídos todo el día. Voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Y se podría decir que la guerra espiritual, bien simplificado, es que el cristiano decida creer el testimonio de Dios en su palabra sobre las mentiras que los demonios susurran en tus oídos día y noche. Ahora quiero acabar con esto práctico. Miren la pantalla, por favor, el primer slide. Tenemos que reconocer las mentiras, hermanos. Pues qué mentiras susurra a tu oído el enemigo. Quiero que piensen en eso un momento. ¿Cuáles son las tácticas del enemigo en tu vida? ¿Cuáles son esas cosas que tú oyes a través de tu día? Y no estoy hablando solamente de esos ataques momentáneos, esos dardos. Estoy hablando de esos susurros que desgastan tu mente, que lo oyes momento tras momento, día tras día. La verdad clave, hermanos, es que si tú pierdes la batalla en tu mente, eventualmente vas a perder la batalla en tu vida. Pero si tú ganas la batalla en tu mente, tú vas a tener victoria en tu vida. Miren el próximo slide. Quiero darles ejemplos de varias mentiras que nosotros hemos oído como cristianos y que muchos cristianos afirman oír esto. Ese susurro que te dice a ti, no eres lo suficientemente bueno. Tú no eres bueno. Pero la palabra de Dios anula esta mentira. Y lo que les estoy dando aquí, hermanos, si la palabra de Dios es la espada del Espíritu,
Lo que eso significa es que tú y yo tenemos que poder encontrar una palabra, una escritura que cancela o anula la mentira del enemigo sobre nuestra vida. Miren lo que dice en 2 Corintios 3:5. No eres lo bastante bueno. Dice, no que seamos suficientes nosotros mismos para pensar que algo procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Yo puedo afirmar que no soy lo bastante bueno en mí mismo. Mi suficiencia viene de Dios. Tú declaras esa palabra sobre tu vida en la oración. Tú memorizas esa escritura para que cada vez que el enemigo te diga que no eres lo bastante bueno, tú dices, yo sé quién soy en Cristo Jesús. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Miren el próximo slide. Mentira número 2. Nadie te ama. Nadie te ama. Esto es muy común. Que alguien oiga esta palabra y si lo oyes una y otra vez, lo que pasa es que eventualmente tú empiezas a creer esa mentira. Nadie te ama, nadie te ama, nadie te ama, tu familia no te ama. La palabra de Dios anula esta mentira. Hay muchos ejemplos, pero les doy uno. Salmo 27:10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Amén. La próxima mentira. Mentira número 3. Dios no te ama. ¿Quién ha oído eso? Dios no te ama. Dios no te ama, no tiene que levantar la mano, pero muchos de nosotros hemos oído esa mentira. Dios no te ama. Mira la vida que estás viviendo. Mira cómo sigues fallando. Mira cómo sigues lidiando con la misma cosa. Dios no te ama. Romanos capítulo 5, versículo 8. Esto anula esa mentira. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? Cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de la cruz, cuando estábamos en oposición de las cosas de Dios, Cristo murió por nosotros. Mentira número 4, mira tu vida, eres un fracaso. La palabra de Dios anula esta mentira. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estoy convencido de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Ustedes creen eso? Que si Dios vive y mora en tu interior, Dios va a acabar lo que Dios ha empezado en tu vida. Entonces otra vez, si yo estoy oyendo esa mentira, que soy un fracaso, yo voy a fallar en mi vida. Eso yo lo he aceptado, voy a tener mis momentos, mis batallas, pero yo sé que el Dios que me ha salvado es el Dios que va a acabar la obra que Él ha empezado en mi vida. Entonces yo no tengo que escuchar más esas mentiras, yo no tengo que darle acceso al enemigo a mi mente más, yo tengo que anular las mentiras del enemigo con las verdades de la palabra de Dios. Miren la próxima mentira, y esta es una grave, pero les digo esto de experiencia, hay muchos cristianos que han dicho esto. Esta mentira dice, deberías matarte, todos estarían mejor sin ti. La palabra de Dios anula esta mentira. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón solo viene para robar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Salmos 118, versículo 17, dice el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No importa tu condición, esta mentira es algo satánico. Dios nunca te va a decir ninguna de estas cosas que acabamos de leer. Eso no es el Espíritu de Dios que susurra estas mentiras en tu oído. El Espíritu de Dios te trae la convicción y te trae el arrepentimiento. El enemigo de Dios es el que te condena. Es el que te dice mentiras. Es el que te quiere poner en una situación donde te sientes que no tienes valor, no tienes fuerzas y no tienes propósito en las manos de Dios. Pues, ¿a quién voy a creer? Tenemos que tomar esa decisión. ¿A quién voy a creer? ¿A la luz o a las tinieblas? ¿A la palabra de Dios o al enemigo que viene a robar y a matar y destruir? El enemigo de Dios quiere robar tu esperanza y tu fe, pero Dios trae luz, vida, verdad
y libertad. El próximo slide, miren lo que dice aquí. La mente es el campo de la batalla. Si el enemigo se adueña de tu mente, el enemigo destruirá tu fe. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Qué está diciendo ahí? Que este libro es lo que me trae a mí y a ti libertad. Que la Escritura, no mi sinceridad, no mis emociones, mi entendimiento y mi convicción y mi certeza de que lo que Dios dice sobre mí es la verdad y yo voy a aceptar eso y voy a vivir mi vida a la luz de la verdad de Dios, no a través de mis emociones y no a través de los pensamientos que el enemigo injerta en mi mente. Y otra vez, quizás alguien diga, bueno, pues es que yo no sé cómo pelear con la palabra de Dios. Miren lo que dice en Efesios 6, 17. A menos que tú pelees con la palabra de Dios, vas a comenzar a creer las mentiras y tu fe se va a debilitar. Efesios 6, 17 dice, tomen también a los cristianos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Noten, hermanos, que cuando hablamos de la guerra espiritual y la armadura de Dios, toda la armadura de Dios sirve a un propósito, para protegerte contra el enemigo. Para que tú y yo nos podamos mantener firmes en nuestra fe. Nosotros no huimos del reino de las tinieblas. La palabra no hay ninguna armadura que se pone en la parte posterior. La Escritura afirma en Efesios capítulo 6 que tú y yo poniéndonos toda esta armadura diciendo hasta aquí llegué, hasta aquí llegaste, aquí yo me voy a parar firme en mis convicciones, firme en tu palabra, y la palabra dice sométete a Dios, resiste al enemigo y el enemigo huirá de tu vida. Eso es una promesa bíblica. Yo creo que algunos de nosotros necesitamos ser recordados de eso esta mañana. El final. La victoria en nuestra mente comienza llenando nuestra mente con la verdad de Dios. Y les tengo que decir que muchas veces cuando te vienen esos ataques espirituales, tú no tienes el tiempo o estás en un lugar donde no vas a agarrar tu Biblia. Pero si tú estás saturando tu vida, tu mente y tu alma con la palabra de Dios y buscando escrituras que te van a ayudar a lidiar con esas pruebas que tú estás pasando, en esos momentos de prueba y en esos momentos de tentación y en esos momentos de ataques en tu mente, tú vas a tener ya adentro de ti lo que tú necesitas para anular esa mentira que el enemigo está susurrando en tu oído. 1 Juan 4:4. Ustedes son de Dios porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Hermanos, todos tenemos la misma arma. No hay ninguna diferencia entre mí y entre ustedes. Todos tenemos la misma arma, la palabra de Dios. Pero nosotros debemos aprender a usar esa palabra bien. Y van a haber momentos donde tú confías en Dios, siempre confiando en Dios y dices, Dios, sálvame de esta situación. Sálvame de esta aflicción. Pero noten que también hay muchos momentos en la Biblia donde la Escritura te llama a ti y a mí a pararnos firme en nuestra fe y a usar la Escritura con autoridad y con certeza y decir, esto es lo que yo creo sobre mi identidad en Cristo y sobre esta situación. Entonces, quiero enseñarles esto. Si ven, no tengo esto para enseñarles en la pantalla, pero a cada entrada tenemos lo que es un bookmark. Y lo que tenemos aquí, el propósito de esto, lo tenemos en inglés y en español. La vida victoriosa que Dios nos promete en Cristo Jesús siempre está anclada en nosotros entender nuestra identidad en Cristo. Esto es una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Mientras más tú y yo podemos entender quién soy yo en Cristo Jesús, eso es lo que nos ayuda a poder caminar con gozo, con una vida abundante y en victoria, tener un patrón de victoria en nuestra vida. No estoy diciendo que tú y yo vamos a ganar todas las batallas. Eso no es lo que estoy diciendo.
Pero si esta mañana tú te sientes que siempre estás perdiendo esas batallas en tu mente, quiero animarte, levántate y pelea con la palabra de Dios. Camina en la luz de su palabra. Abraza la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y otra vez, tú y yo no somos víctimas. Tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces los animo cuando vayan saliendo por las puertas, agarren uno de estos bookmarks. Y el propósito de esto es algo que nuestro hermano nos proveyó, es que tú puedas leer todas estas escrituras que hablan y afirman quién eres tú en Cristo. ¿Quién soy yo en Cristo? Entonces cada mañana que me despierto, esto ya está en mi mente y en mi corazón. Y no importa qué tipo de día he tenido ayer, cada día yo sé que Dios me está dispuesto a darme nuevas misericordias. Cada día yo puedo afirmar en mi vida que yo soy una nueva creación en Cristo. Que yo he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Que más poderoso es el que mora en mí que el que mora en este mundo. Que no importa las tácticas y las artimañas del enemigo, mi Dios es para mí y no es contra mí. Que Dios está obrando en mi vida todas cosas para mi bien porque yo lo amo. Y lo que pasa es que a través de ese tiempo de oración, uno está afirmando esas escrituras y el enemigo se va. El enemigo se va. Y las mentiras ya no están ahí en tu mente por un tiempo. ¿Por qué? Porque estoy decidiendo pararme en la palabra de Dios. Y la vida del cristiano es una batalla. La vida del cristiano diaria es una batalla. Y Dios nos ha dado, hermanos, todo lo que necesitamos para caminar en victoria. Entonces, tomen uno al salir y empiecen a hacer eso. Van a ver cómo los va a bendecir. Léanlo todos los días, les toma 3 o 4 minutos todos los días por un mes y les garantizo que estas escrituras van a ser parte de su corazón con lo que ustedes saturan su vida con la palabra de Dios. Amén. Quiero cerrar con una conclusión y vamos a tomar la comunión. ¿Podemos ver la imagen, por favor? Imagínate pasar años en una habitación oscura y descuidada sin ver la luz del sol. Y lo que pasa es que tus ojos se acostumbran a la penumbra y poco a poco tú empiezas a olvidar los colores. Pero de repente llega alguien y abre la puerta y un rayo de luz entra en la habitación. Y al principio te duele la vista porque esa luz es demasiado fuerte. Pero esa luz es lo que trae esperanza, calor y libertad. Y es así cuando Jesús entra en nuestra vida. Y es así cuando le permitimos a Dios obrar en nuestra vida. Es incómodo al principio, pero es la luz de Dios, de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que nos transforma y nos trae a esa vida abundante que Él nos ha prometido. Amén. Los dejo con esta exhortación. Número 1, recibe la luz de Cristo esta mañana. Entrégale esta mañana todas tus dudas, todos tus miedos y todas las áreas oscuras de tu corazón. Número 2, vive en la luz de Dios. ¿Cómo? Cultiva una relación diaria con el Señor, teniendo tiempos designados durante la semana, diariamente, donde yo estoy leyendo la palabra, alabando al Señor y en comunión con otros creyentes. Y número 3, comparte la luz de Dios con otros. ¿Tienes amigos o familiares que todavía están viviendo en las tinieblas? Casi todos tenemos. Llévales la esperanza de Cristo en tu vida. Enséñales, sé un testigo del poder de Dios, demostrándoles cómo Dios está transformando tu vida y cambiando tu corazón. Amén. Vamos a entrar en un tiempo de comunión. El equipo de alabanza y los sugieres van a subir en lo que cerramos el estudio en oración. Señor, esta mañana quiero darte gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Quiero darte gracias, Señor, porque yo sé que tú nos has dado una victoria en Cristo, Señor. Pero todo lo que vemos en nuestra vida cotidiana como cristianos requiere fe.
Requiere fe y esa fe nunca se basa en mis emociones, en mis experiencias, en lo que yo siento, en lo que yo quiero. Esa fe que yo tengo como cristiano siempre se basa en la palabra de Dios. Y tú dices en tu palabra que somos amados, que somos aceptados en el amado, que hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz, que tenemos victoria y una vida abundante en ti, Señor. Queremos experimentar plenamente esa vida que tú nos has prometido a través de tu palabra, Señor. Y esta mañana quiero unirme con mis hermanos, Dios, y quiero pedirte, Señor, que tú nos enseñes cualquier área de nuestra vida donde hemos sido cegados o engañados por el enemigo. Quiero que nos enseñes, Espíritu Santo, cualquier área donde hemos creído la mentira sobre ti o sobre quienes somos en ti, en vez de lo que tú dices en tu palabra. Y Señor, queremos que tú obres de una manera práctica en nuestra vida esta semana, Señor. Ayúdanos a ser saturados por la Escritura. Ayúdanos a entender y a reconocer que tenemos una nueva identidad en Cristo, entendiendo que no somos quienes queremos ser, pero no somos quienes éramos antes. Y tú estás obrando en nuestra vida para tu honra y tu gloria. Y lo que tú has empezado en nuestra vida, la palabra de Dios dice que tú lo vas a acabar. Y confiamos en ti, Señor. Entonces, Señor, entrando en este tiempo de comunión, si hemos pecado contra ti, si hemos sofocado la obra de tu Espíritu Santo, Dios, si te hemos ofendido, Señor, te pedimos que nos limpies, Señor, de toda inmundicia, Señor, de toda iniquidad esta mañana, Señor. Nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Nos rendimos ante ti, Dios. Queremos alabarte con un corazón puro, Señor. Y venimos a ti con una certeza que tu sangre nos limpia y nos purifica. Y tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo a perdonarnos de todo pecado y a lavarnos de toda inmundicia. Y tomamos tu palabra, Señor, con certeza esta mañana. Te bendecimos y te alabamos. Tú eres nuestro Dios todopoderoso y tú eres digno de nuestra alabanza. En el nombre de Jesús.